¿Cómo vas Muy en bien. Álvaro Obregón? Teniendo un gobierno disruptivo, resiliente, somos la alcaldía con mayor contrastes de la Ciudad de México. ¿Y los resultados? En todo hay actuar bueno y malo. O sea, que estás diciendo que no todos los empresarios son corruptos. Por supuesto que no. Cuando tú llegaste, Sí. Javier, ¿cómo encontraste de la alcaldía? Aquí tenemos problemas de la ciudad de agua, problemas hídricos, sobreexplotación de los Ujú. mantos freáticos, contaminación. Vamos viendo cómo podemos resolver. Identificar, levantamos un censo, nos tomó muchos meses y con este censo identificamos 12,000 hogares donde hay pobreza extrema, más de 40,000 personas. Ojos sin luz, Ricardo escribe datos duros. Público memorioso que nos ve, que nos escucha y que nos defiere con su preferencia, me da muchísimo gusto recibirla hoy aquí en la mesa de los datos duros. Y usted sabe que no me gustan los eufemismos y que no me gustan los rollos. Y hoy nos está acompañando un alcalde que ha tenido sus polémicas, o al menos lo han estado atacando, y yo lo he visto de esa manera, pero para platicar con datos duros como nos gusta aquí, me da mucho gusto recibir a Javier López Casarín. Javier, Hola, Ricardo. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme en este espacio para poder platicar. Gracias a quienes nos abren un espacio en su vida para poder escucharnos y para vernos. Gracias a tu auditorio. Al contrario, Javier, vámonos a los datos duros, Javier. Me encanta déjame decirte algo, primero, antes de que comencemos a hablar, me encanta el concepto de datos duros. Me gusta mucho, yo soy una persona que llevo mi vida empujando la innovación, la tecnología, soy un fiel creyente de la ciencia y la educación. Traigo esto a colación, ¿por qué? Porque la ciencia son datos, los datos, pues, es la impresión, si estuvieses de acuerdo y si no me gustará tu cómo enriquecer el concepto, los datos vienen siendo la impresión de algo, ¿no? En ese momento y que, como tú lo señalas, datos duros, pues, viene siendo lo irrefutable y que se sostiene con evidencia. Entonces, me gusta porque en el proceso de toma de decisiones, los datos pues, cuando tú los vas, procesando, tomando en cuenta, generas información, y qué mejor que tomar datos para generar información en las mejores decisiones. Entonces, para mí, lo primero que llegué a hacer como alcalde fue mapear para tener datos para las tomas de mis decisiones. Fíjate que me da mucho gusto porque no a todos los funcionarios públicos y no a todos los políticos les gustan los datos duros. Al contrario, les temen y les gustan más las inferencias, las ocurrencias, las opiniones, los pareceres y los datos duros, como tú muy bien apuntas, son irrefutables Pues sí, y por eso no les gustan. ¿Cómo vas muy en bien. Álvaro Obregón? Voy muy bien, muy contento, teniendo un gobierno disruptivo, resiliente, ¿Cómo? ¿Por qué porque disruptivo? porque digamos que en los 3 niveles de gobierno, nuestro gobierno federal, gobierno estatal y el gobierno, municipal o subnacional, estamos los municipios y las alcaldías, 2,478 en nuestro país, y donde normalmente queda muy encasillado los alcances que debe de tener un gobierno subnacional. Y en las alcaldías, sobre todo, las alcaldías nos regimos bajo la ley de alcaldías y somos una especie extraña porque no funcionamos como un municipio a pesar de estar en este tercer nivel de gobierno, porque de alguna forma funcionamos en ciertas ecuaciones como el gobierno federal con las entidades estatales. ¿En qué sentido? Nos recaudamos, eh, el presupuesto que tenemos nos lo asigna el gobierno de la ciudad, eso automáticamente limita tu actuar, ¿no? Porque el presupuesto que tienes, si tú lo sacas con los diferentes indicadores que puedes tener para otras entidades municipales, pues, por ejemplo, Álvaro Obregón estaría recibiendo 3 veces lo que tendría. Pero, ¿cómo se Okey. compensa? Ujú. Se compensa con que el gobierno de la ciudad es responsable directo de mucho otro actuar. Uno de ellos es el mantenimiento de las vías primarias, por mencionar algo en Álvaro Obregón, Insurgentes, Revolución, Periférico, es un poco, ¿no? El tema de la seguridad, la ley nos marca que las alcaldías pueden contratar, y que todas lo tenemos, una policía adscrita a la alcaldía, Ujú. PBI-PA, con el fin de la prevención. Todo lo demás compete a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, es un poco que estás, atado, o sea, hay unas reglas que limitan el actuar.
y también con los presidentes municipales. Digamos que tú tienes como muy claro qué debe de hacer un presidente municipal, un alcalde, y básicamente cuando tú preguntas, cuando hay esta percepción, es la atención de servicios urbanos, de obras, en fin, ¿no? Como muy, muy, muy clásico. Si tú le dices a alguien, ¿cuál es la función de un alcalde? Te lo van a marcar y vas a encontrar las primeras 10 definiciones, casi siempre siendo las mismas. Nosotros, ¿qué hice? Y te hablo de nosotros porque aquí represento a todo un equipo con el cual me siento muy contento. Decidimos aprovechar esta oportunidad de tiempo y espacio limitada. En primer round a 3 años, pero vamos por los 6. ¿Ah, sí? Entonces, claro que sí, y lo vamos a hacer porque tenemos que tener estos resultados que hemos venido logrando, señalando que el tiempo que nos marcamos, em, necesitamos este tiempo, el segundo tiempo, hablando del Mundial, que lo obtendremos en el 2027, entonces, sin lugar a duda. ¿Y qué tenemos aquí? Dijimos, vamos a aprovechar este espacio para que podamos hacer algo más allá. Y así hicimos nuestro programa de gobierno, un programa de gobierno que fuimos disruptivos desde la misma forma de hacerlo. Transita en 6 ejes, invitamos a la ciudadanía a que formara parte de estas mesas, hicimos talleres utilizando aplicaciones. Entonces, todo era con un software que trabajamos para esto, dábamos tabletas, y entonces, pues ve trabajando con ello para que con base en ello sacáramos nuestro programa. ¿Y de qué iba en los talleres? Los talleres iban en preguntas de presente y de futuro, es decir, ¿cómo te gustaría que tu colonia sea en 20 años? Entonces, es una pregunta que no estás habituado a recibir. ¿Por qué? Porque realmente el vínculo que se acaba teniendo con las alcaldías es la inmediatez. Es me urge que la fuga, me urge que me reencarpeten, me urge el bacheo, me urge la luminaria. Y entonces la inmediatez. Pero cuando te sientas a que haya una planeación, les cambias el enfoque, les dices, a ver, si yo puedo contribuir a mejorar tu calidad de vida y que yo ayude o contribuya a que demos una ruta para formar la colonia que tú te gustaría tener, ¿qué tendrías? Y se vale soñar, ¿eh? Okey, pero Entonces, ¿qué te gustaría? fue un supertrabajo, Javier, porque Claro, son, ¿qué? 298, alrededor de 300 colonias. 253. Tenemos 253 y pues eso, si tú lo haces con esta colonia, con esta en la que tú estás aquí, creo que son 33. Pero pues es un mundo, somos Y barrios y casi, bueno, tenemos barrios y pueblos sí, originarios, claro. sin lugar a duda. Entonces, pues es grande, las unidades habitacionales. Entonces, viene siendo un abanico complejo, diverso. Somos la alcaldía con mayor contrastes de la Ciudad de México. Cuando hablas de contrastes, ¿a qué te refieres? Contrastes de niveles socioeconómicos, Ujú. educativos, de orográficos, de acceso a servicios. ¿Culturales también? Sin lugar a duda, culturales, porque tenemos zonas como la parte alta, Santa Rosa y San Bartolo, que son pueblos originarios, donde tenemos tradiciones, tenemos documentados asentamientos desde hace 400 años, donde ahí se habla náhuatl. Entonces, culturalmente tienes unas raíces preciosas, tremendas, y tenemos colonias nuevas, como la zona de Santa Fe, que eran basureros, Sí, ¿no? lo recuerdo. Entonces, que hoy Ujú. viene siendo esto. Entonces, tienes estos contrastes. Parte de lo que yo te comentaba al principio fue llegar para mí y mapear. Y cuando hablábamos de pobreza, en este concepto de pobreza, para mí este concepto de pobreza es delicado porque le quitas el rostro a las personas y tienes que entender que hablas de personas con muchas carencias. Entonces entramos a poder identificar, levantamos un censo, nos tomó muchos meses y con este censo identificamos 12,000 hogares donde hay pobreza extrema, más de 40,000 personas. 40,000 personas que viven en pobreza extrema dentro de la alcaldía en la Ciudad de México. Entonces, cuando eso lo reflexionas, dices, ¿de qué me estás hablando? Cuando le preguntas a un vecino, oye, pobreza extrema, no es, y soy muy respetuoso en el comentario, la mayoría de las personas me señalaban algún estado de la República. Y cuando decía, ¿y si tú crees que hay pobreza extrema a 10 minutos de tu casa, qué harías? No, no puede ser. Sí, sí puede ser. Entonces, primer punto era identificar para poder entender y entre vecinos cambiarle la realidad a muchos. Entonces, con este trabajo empezamos a involucrar. ¿Y si les has cambiado el Estamos en eso, Ruta. Uno de mis compromisos, por eso te digo, no 3 años no es suficiente, por eso vamos a la reelección, porque para erradicar la pobreza extrema y dar ese paso a pobreza moderada, ir contribuyendo con las acciones que tiene el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, porque es una responsabilidad de todos. ¿Por qué? Porque la pobreza, se lo platico a mi equipo,
tenemos que dejar de verlo como un concepto. La pobreza, cuando tú le pones cara, cuando tú le pones nombre, entiendes que te resta lo más importante, que es tu libertad. ¿Tu libertad de qué? Tu libertad de dónde vivir, tu libertad de qué comer, tu libertad de qué vestir, tu libertad de qué hacer, tu libertad de dónde dormir y a qué hora dormir. Entonces, te resta tu libertad. Entonces, hablar de pobreza con otra perspectiva te lleva a una gran responsabilidad de actuar. Y por eso es que decidimos adentrarnos a estas cosas que te estoy Ujú. platicando, que van más allá del programa de gobierno. Entonces, una de las acciones, decidimos combate a la pobreza extrema. Otra más es que ¿Y cómo le están combatiendo, Javier? hicimos un programa exprofeso, de hecho lo tengo dentro de la coordinación de asesores, donde estamos revisando los diferentes indicadores que mide Coneval, por ejemplo, para poder rebasar lo que te pide como mínimo para quitarte la pobreza extrema. Una de ellas es acceso a servicios de salud. Entonces, con esto tenemos un programa que diseñamos para la mayoría de los obregones. Estamos dirigidos a 120,000 y estamos creciéndolo y estamos incluyendo ahora estos servicios y esta atención. Esta es una. Servicios básicos es la otra, educación es la otra, y de ahí vamos a ver el punto del ingreso. Entonces, de hecho, el día de hoy se publicaron en Gaceta los lineamientos para lo que sacamos como un programa de apoyo temporal, empleo temporal. Entonces, ahí estamos invitándolos a que las personas puedan ingresar y tener un ingreso como contraprestación a un trabajo. Entonces, ahí vamos. ¿Y los resultados? Vamos ¿Cómo? avanzando, vamos avanzando. Por eso te digo, el tiempo es importante. Tú me decías, los datos, y así comenzó la plática. Sería una irresponsabilidad de mi parte decir que lo que nos hemos planteado sucede de inmediato. Y por Claro. eso cuando hablo Ujú. con los vecinos, creo que en un principio mi forma de ser les llamaba la atención porque les decía, ¿estás acostumbrado a que yo venga y te diga, sí, te lo voy a resolver y me voy? ¿Eso hacían antes? Pues eso es una costumbre, ¿no? Yo te lo resuelvo. Entonces, le decía, no, espérame, yo te voy a decir si lo puedo resolver en este momento y si puedo lo hago. Si no, de mí no vas a escuchar un no, vas a escuchar un cómo lo podemos resolver. Nada de que a mí no me toca y esto es del gobierno de la ciudad. No, déjame ver que si es del gobierno de la ciudad o del gobierno federal, yo voy a ser tu interlocutor para que esto lo podamos resolver. Si necesitamos buscar otra solución, contigo voy a estar. Pero si es un tema que en estos momentos no se puede, te lo voy a decir de frente. Soy preciso. Uno de los puntos que más duele en la alcaldía es la falta de escrituración, esta certidumbre jurídica que tú necesitas sobre la propiedad. Claro. ¿Por qué es tan importante las escrituras? Para la parte de la familia, en Álvaro Obregón, muchas de las casas que se construyeron con las manos de las jefas de familia. Las mujeres construyeron con sus manos estas casas que se convirtieron en hogares, que hoy van hasta terceras generaciones, pero que visto desde una óptica jurídica, es certidumbre jurídica con base a un patrimonio. Entonces, tú tienes una obligación como Estado de garantizar ese patrimonio, porque ese patrimonio además les da el piso para poder crecer. ¿En qué sentidos? Tú tienes una propiedad, Ujú. tiene un avalúo, tiene un valor, puedes pedir un crédito con esta garantía, puedes de ahí venderlo y aspirar a crecimiento, pero tú no puedes vender algo que no es tuyo. Entonces, por eso la certidumbre jurídica es clave. ¿Qué sucede? Que gran parte de estas construcciones, de estos inmuebles, son personas que lamentablemente las engañaron hace muchos años y comenzaron a desarrollar en zonas federales, áreas de valor ambiental. Y en esas zonas tú sabes que no se puede escriturar. Entonces, Así es. también les digo, tenemos esto, pero ¿qué te ofrezco y qué te puedo ayudar? A buscar en los programas que tiene el gobierno en la ciudad una reubicación para que tengas un bien inmueble, un departamento con escrituras, con todas las de la ley. Y estamos en eso. Entonces, de mí no van a encontrar un no, sino un cómo te puedo ayudar. Porque Y te he cómo. visto también que estás recorriéndolas justamente, ¿no? Estás, haciendo un trabajo de campo que las personas con las que hemos platicado en Álvaro Obregón nos decían que no se hacían. La verdad es que, en Álvaro Obregón, antes de tu administración, hacían unas escaleritas. Hacían unas escaleritas, lo cual, pues, concitaba no solamente la burla, sino una incapacidad para poder, poner en acciones Sí. cosas que realmente necesitaba la gente en Álvaro Obregón.
Cuando tú llegaste, Sí, Javier, ¿cómo encontraste de la alcaldía? mira, Es importante, Javier, porque quisiera yo entender y que la gente que nos ve y que nos escucha vea el avance que sí. tú has tenido en tu gestión. Déjame irte respondiendo como comencé diciéndote que decidimos ser disruptivos para de ahí explicarme y decirte sobre lo que encontramos y en dónde estamos. Hicimos este programa de gobierno, como te platicaba, con la participación de vecinas y vecinos, apoyados en tecnología, porque como te lo dije, soy un creyente de la tecnología y de la innovación como un motor de la economía. Sacamos este programa que, si me lo permitieras ver de una forma, el programa de gobierno es un círculo en el cual se integran nuestros 6 ejes. ¿Por qué un círculo? Porque es importante que veamos todo como lo hacemos en tercera dimensión, un 360 que impacte a todos lados. Porque no es secuencial. Una parte importante para mí es que el actuar no es secuencial. Muchas cosas suceden al mismo tiempo y tienes que tener esa capacidad de decir, no necesito el uno para que suceda el dos, sino que hay cosas que suceden al mismo tiempo, que son transversales, y de ahí la importancia de poder tener esa sensibilidad y trazar y cómo unificar en tus diferentes direcciones y con otros actores. Bueno, entonces hicimos el combate a la pobreza. De ahí era, ¿de qué te sientes orgulloso? Marisa, mi esposa, es de Tijuana Ujú. y mi suegro es de Ensenada, mi suegra es del Rosario, Sinaloa. Y cuando tú estás allá en Baja California, a pesar de ser familia, a pesar de estar en la misma mesa, está el orgullo de decir, pues yo soy de Mexicali, o yo soy de Sinaloa, o yo soy de Ensenada, y lo ves. Y entonces, un día digo, ¿y de qué nos sentimos orgullosos nosotros en Álvaro Obregón? ¿Cuál es la identidad que tiene Álvaro Obregón? ¿Y qué te respondiste? Pues primero empecé la pregunta, ¿no? Porque es Ajá. una pregunta que ahorita, por ejemplo, ya no somos ni chilangos, ya antes tú y yo de aquí de la Ciudad de México soy de la capital, ¿no? Y luego soy chilango, entonces ahora es, bueno, ¿y ya qué soy? Ya soy CDMX, ¿cuál es mi identidad de la Claro. capital? ¿No? Y dije, ¿qué pasa si eso lo aterrizo a Álvaro Obregón? Hay mucho de qué sentirnos orgullosos, principalmente de su gente, pero ¿qué sería lo que me daría identidad? Y entonces partes de un ejercicio que es lo evidente, lo obvio, ¿qué tengo enfrente de mí? Que vaya mucho en mi sentir. Entonces hicimos un levantamiento, datos, y encontramos que 19 de las mejores universidades en todos los rankings que hay, tanto públicas como privadas, están en Álvaro Obregón. Esa característica no la encuentras en ningún otro lugar del país. Claro. No hay otro. O sea, chécate qué concepto tan potente, porque dices, a ver, espérame. ¿Y qué pasa cuando hay 19 universidades juntas? ¿Qué hay en las universidades? Pues hay estudiantes, hay profesores, hay investigadores, hay desarrolladores, hay una comunidad vibrante que aspira a crecer, a conocer más, que no tiene fronteras y que el abanico que tienes de oferta estudiantil, que pueden ir desde las ciencias duras, ciencias sociales, para explicarme, doctores, hasta tenemos centros de artes, de diseño. Entonces, oye, ¿qué hago con este gran potencial? ¿Qué pasa si aquí Ujú. incentivo para encontrarle resultado a los grandes problemas o cuestionamientos que hay en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo? ¿Qué pasa si lo único que necesita es que nos sentemos todos y pongamos dirección? Ujú. Y entonces de ahí nace la idea de formar un clúster universitario de alto nivel. Entonces convoco a los rectores y una de las, te lo podría decir, de los momentos se quedan conmigo es que no se hablaban entre ellos. Ah, ¿no? No, entre algunos se hablaban, pero no todos. Y entonces les digo, la primera cosa que les quiero pedir es que no nos veamos como competencia de matrícula educativa, sino que veamos cómo nos complementamos. Y, y de ahí les hago un planteamiento. Primero, esto no depende de la alcaldía. Entonces, constituyamos una fundación y esa fundación nos vamos adhiriendo. La alcaldía se adhiere. Y es más, yo, Javier López Casarín, como persona física, me adhiero porque creo profundamente en este proyecto. ¿Por qué? Que no sea un proyecto de mi gobierno, es un proyecto de Álvaro Obregón y que el primer corte serio lo tengamos en 50 años. Y entonces, ¿cómo? Pues sí, y depende de todos los que estemos aquí, que esto siga. Hoy la alcaldía le tocará empujar el carrito o jalarlo, tener esta idea, pero se trata de todos y con resultados. Y de ahí, Álvaro Obregón
en esta cuestión única que tiene en el país, nos encontramos que en la frontera con Tlalpan está el Colmex y Sí. está Flaxo, y se adhirieron. Ah, Y en la frontera con Coajimalpa, pues lo tenemos con el INAP y se adhirió. Y además tenemos otras universidades que están ahí en la parte alta y preparatorios. Entonces, de repente empiezas a encontrar que tienes todo un ecosistema académico en Álvaro Obregón. Entonces formamos el clúster. Se constituye en diciembre de 2024 y ahí les digo, pero para que vean que no estamos jugando y que para mí no solamente creo en los alcances que va a tener este espacio, la alcaldía pone como proyecto el construir un nanosatélite y ponerlo en órbita. No, bueno, okey, me sí. vieron los Ujú, rectores como, ya se fumó algo el alcalde, a ver qué está tomando. Y de ahí les dije, pero ahora vamos viendo algo más potente. Aquí tenemos problemas de la ciudad de agua, problemas hídricos, sobreexplotación de los ujú. mantos freáticos, contaminación. Vamos viendo cómo podemos resolver. Bueno, esto me lleva a platicarte otra noticia que nos tiene extremadamente orgullosos. Hablando de hoy, que hoy es un día súper importante, por cierto, paréntesis. Sí, Hoy es ¿por un día qué? importantísimo en materia espacial, importantísimo. ¿Por qué? Porque si todo sale bien, hablando de materia espacial, todo puede suceder. A mí la materia espacial me Ujú. apasiona. Como diputado federal empujé mucho la agenda. En Cancillería empujé para que México se adhiriera al programa Artemisa. De hecho, México está adherido al programa Artemisa. ¿Y por qué me gusta mucho la materia espacial? Porque si uno lo razona, te encuentras que es empujar las fronteras del conocimiento, son los retos constantes a nuestras capacidades tecnológicas de aprendizaje. Y el día de hoy hay un reto importante porque es la misión Artemisa, Artemisa 2, la hermana de Apolo, de ahí viene el Sí, sí, nombre, sí. y viene, Griego completo. ajá, que viene que vamos a orbitar la luna. Es el camino de regreso del hombre a la luna después de 50 años. ¿Y por qué es tan importante? Porque se ve la luna como un espacio donde se va a construir una base lunar, para que de ahí comiencen las misiones a Marte. Y esto es brutalmente importante porque te hace ver que vamos en la ruta a convertirnos en una especie interplanetaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a llegar a otro planeta, que no estamos encasillados de estar en la Ujú. Tierra únicamente, sino que de repente vas a ir a vivir a otro planeta. Entonces, cuando uno dimensiona estos alcances, dices, ¿qué pasó? Y en tan poquito tiempo, si tú hablas que esta carrera espacial empezó hace 70 años y hoy estamos en ruta para ir a otro planeta de nuestro sistema solar, es importante. Y eso sucede hoy, 6 de la tarde me parece que es el lanzamiento hora de México. Claro que hablando del espacio pueden pasar mil cosas y lo peor que puede pasar es que siempre se abre una ventana de 5 días. Si hubiese hoy algún tema técnico o de clima, lo pasan al día de mañana y así se va. Pero si sucede todo conforme a lo planeado, hoy es un gran día. Entonces, cierro el paréntesis. Somos la única alcaldía, checa esto, la única alcaldía en el continente americano en tener un satélite con la condición de microsatélite orbitando. Eso es superpotente ¿Y por qué y esto es de pensaste en mucho esto? orgullo. ¿Por qué pensaste? ¿Por qué se te ocurrió, lo imaginaste? ¿Cómo estuvo? Porque has recibido críticas, primero, algunos que no creían que eso fuera Esa fue posible. la primera. La primera fue, desestimar que una alcaldía poder hacer eso. Es lo que te decía. Decidimos tomar esta oportunidad para demostrar que podemos hacer cosas que van más allá. Y a tu pregunta, ¿por qué? Por 2 razones. Una, para quitar este mito de que el espacio es únicamente de superpotencias, sean económicas o tecnológicas. Esa barrera ya la tiramos. O sea, pensar en el espacio no es solamente para Rusia, Estados Unidos, la India, no. ¿Qué creen? También para México. Aquí estamos nosotros. México perteneció a esta carrera durante muchos años y se abandonó, pero aquí estamos demostrando, a ver, este mito va para abajo y que se puede hacer y que cualquiera puede sumarse y construir. De ahí era el reto implícito, que era decirles, vamos con un reto fuera de este mundo. No suena muy ¿Por qué? ¿Y hasta dónde quieres aspirar? Me toca enseñar que nuestra alcaldía, no por indicadores en los cuales no incidimos, que son población, que son herrería, que son asentamientos por los cuales el PIB tú tienes un impacto. Y por eso somos de las primeras alcaldías en el mundo. Pero ¿qué pasa si en lo que nosotros como gobierno podemos incidir y tomar decisiones, nos convertimos en los primeros de esto, o los primeros de esto, o el primero de esto? Ahí sí ya viene la decisión.
y era demostrar que podíamos hacer esto. Y el otro es que nuestro satélite, tienes un tipo de satélite que tiene observación profundo de la Tierra, tienes un satélite de comunicaciones y tienes un satélite de observación de la Tierra. El nuestro es de observación de la Tierra con una vida aproximada de 3 años. Le colocamos una cámara multiespectral de 8 capas. ¿Para qué? Una fotografía son datos. Entonces, esos datos, colocamos un centro de monitoreo y análisis en la parte alta de nuestra alcaldía, en la zona de Santa Fe, y esos datos, ¿para qué me sirven si yo los proceso? Desarrollamos un sistema con inteligencia artificial y va procesando estos datos para generar información y que nos sirva a nosotros a tomar decisiones. ¿Para qué? Actualización de atlas de riesgo. Uno de los retos que tenemos es movilidad, poder entender los flujos que hoy se dan en nuestra alcaldía. Tema de agua, que es principal, y yo ahorita te platico este proyecto que es brutalmente precioso y espectacular por el reto que implica. El otro es, por ejemplo, la grandeza de las barrancas, que es otro de nuestros programas, donde, sí, voy a explicar, si tomamos una foto de las barrancas, Ujú. por el color de la vegetación, con la información que le metemos a inteligencia artificial, nos puede decir si está viva, muerta, seca, y te puede decir a dónde puedes tú ser certero para tomar una decisión de un cortafuegos, ahora en época de estiaje. O si vas a reforestar, si tenemos plantas endémicas o no. O si tienes que hacer una limpia, ¿dónde? Entonces, para eso es lo que te sirve un satélite. Entonces, se convierte en una herramienta para tomas de decisiones. Y dentro de las críticas, pues claro que la primera fue, ¿Cuánto costó? bueno, esa fue la principal. No. O sea, yo estaba sorprendido que me decían, la pregunta era, que inquietaba más era el cuánto costó que a lo que puedes hacer. Sí. Entonces yo decía, a ver, espérame, ¿estás entendiendo lo que te estoy hablando? Sí, está en el espacio, o sea, está orbitando y es de Álvaro Obregón y está al servicio de todos. Y la preocupación es cuánto costó. No, no estamos entendiendo los alcances que tenemos. Es donde las buenas noticias que hoy nos hacen falta se opacan. Por alguna razón hemos perdido la capacidad del asombro. Hemos olvidado de verle lo bueno a lo cotidiano. Hemos olvidado que nuestras vidas están llenas de buenas y bonitas historias. Y nos hemos acostumbrado a los tabloides amarillistas, a las malas noticias, a que tengo que encontrarte algo malo, porque no puede ser que tú le veas todo bueno. ¿Por qué no? Has tenido tus campañas, Ah, sí, claro. negras. Sí, sí, claro. Pero pues está padre, ¿no? Pues qué bueno. Eh, no les hago caso. No les hago caso. O sea, campañas negras he tenido, ataques he tenido a lo largo de, pero esto me lleva también a la pregunta de por qué nos vamos a reelegir y el tiempo y el espacio. Y tiene que ver con la pregunta de cómo encontrar la alcaldía. Creo que esto es una forma de ser ¿a qué le vas a dedicar tu energía? ¿A qué le vas a dedicar tu atención? ¿A qué le vas a dedicar tu día? Puedes tú hacerlo para el pasado, pero ese no lo cambias. Puedes dedicarlo hacia ir construyendo, pero pues eso depende de lo que hagas hoy. Entonces, si tu energía, el día de hoy, que es lo único que conocemos, el presente, para construir, vas a hacer cosas muy buenas. Si lo utilizas para verlo del pasado, pues está muy complicado. Entonces, mejor enfócate, concéntrate y aprovecha y date cuenta que el tiempo pasa y que hoy estamos a la mitad de mi primer periodo. Si yo me hubiera dedicado a estar viendo qué es todo lo malo, a ver, eso ya lo sé. Ahora es cómo hacemos para cambiar este planteamiento de gobierno, de vinculación, de construcción. Y por eso digo, en Álvaro Obregón construimos comunidad, porque es entre todos. Porque como el satélite, ¿qué hicimos? Pues pusimos a prueba, fíjate nada más, dentro de las grandes críticas que yo recibí al principio, hoy fue, bueno, el año pasado, el premio Nobel de Economía está basado en lo que nosotros hicimos, que es la triple hélice, sector privado, gobierno y academia. Y entonces, que ahora como es un premio Nobel, entonces está Ujú. todo, pero nosotros ya lo tenemos, ahí está funcionando. O sea, pusimos en práctica lo que es este premio Nobel de Economía. Entonces, crítica siempre va a haber. Claro que cuando hay fundamento en alguna, la respondo, porque hay veces que se necesita precisar. Un dato también tiene una ventaja. Hablamos de que un dato es contundente, sin duda, y yo te puedo describir esta tasa
y te voy a dar un dato, pero tú no le vas a ver de allá para acá la orejita. Y me vas a sustentar que es negra, que es cilíndrica, que tiene estas medidas, que puede contener tantos milímetros de agua, pero que no tiene orejita. Y yo te voy a decir, sí la tiene, nada más que te falta otro. Entonces te la giro, ah, caray, sí está. Entonces es importante cuando alguien te sustenta poner atención en los datos que te dan para quizá decir, ah, sí, lo que te hace falta es otra perspectiva u otro dato para que aquí está. Entonces no es pelearte, simplemente es entender cuál es el origen de la crítica. El origen de la crítica es constructiva, es para resolver alguna duda, una duda, perdón, o es para simplemente desmeritar cualquier logro, cualquier visión. ¿Cuál es el objetivo de? Y con esto, pues, decides a quién. ¿Y cuáles han sido los objetivos en distintos momentos, Javier? Por ejemplo, ¿cuál ha sido el objetivo de la revista Proceso? ¿Cuál ha sido el objetivo de la legisladora? ¿Cuál han sido los objetivos que animan esta crítica contra ti? Una de las principales ha sido que no provienes, es el argumento, de la clase política, sino que eres un empresario Sí, y quieren asociar al empresariado como sinónimo de corrupción, pensando en algunos ejemplos muy específicos de ciertos empresarios que sí lo son, y así ha estado demostrado, pero quieren meterte también en esa canasta. es muy básico esos argumentos. Parte de lo que yo he presentado en cuanto a los empresarios es, es muy básico esta desacreditar. ¿Por qué? Porque tienes más políticos en la cárcel que empresarios. Entonces es más fácil decir los políticos son más corruptos y no todos los políticos son corruptos, ¿no? Evidentemente. Eh, digamos en términos de fútbol, ¿te acuerdas cuando a nuestro equipo lo sancionaron por cachirules? Sí, No todos los futbolistas son corruptos, claro. ¿no? O sea, hay que entender que en todo hay actuar bueno y malo. O sea, que estás diciendo que no todos los empresarios son corruptos. Por supuesto que no, al revés. A ver, yo soy un fiel creyente de la clase empresarial. ¿Por qué? Pues porque se ha construido también nuestro país. No es ajeno el gobierno de la clase política. La clase política o el gobierno es una representación de todo lo que sucede en un territorio. Y ese territorio tú lo puedes agrupar en sectores si así lo quieres ver, y lo puedes ver en empresarios, y lo puedes ver en campo, y lo puedes ver en ciudadanos, y lo puedes ver. Es más, primer corte entre ciudadanos y los que pues todavía no alcanzan la mayoría, si quieres verlo. Entonces, y de ahí puedes ir tú haciendo los cortes que tú quieras, pero el gobierno representa a todos los sectores. Y sin lugar a duda, como en todo actuar, habrá quien actúe bien y habrá quien actúe mal. Pero meter a todos en una canasta, pues es absurdo. Es como decir, oye, cualquiera que tenga un micrófono Es es chayotero. chayotero. ¿Cómo por qué? Entonces, eso es a lo que yo iba cuando hace rato te hacía mi comentario de que nos hemos acostumbrado a simplificar nuestro racional. Es más fácil acusar, es más fácil señalar que responsabilizarse. Claro. Punto. Y por alguna razón perversa, hemos encontrado, o no, no hemos, hay una conducta en la cual el poder criticar, el poder señalar, brinda algún tipo de superioridad a quienes lo hacen. No, no creo que sea lo correcto. Entonces, sí, efectivamente vengo del sector privado, pero te platico un antecedente. Yo trabajé, cuando yo estudié, pues trabajé en gobierno y me gustaba mucho. Trabajé en la Cámara de Diputados, trabajé en la Cámara de Senadores, trabajé en la Secretaría de Salud, trabajé en la Profepa, trabajé en la Secretaría del Medio Ambiente y no es sino hasta el 2002 que yo decido arrancar mi carrera en el sector privado, pero previo en el 2000 fui candidato a diputado por el PSD, siempre vinculado con la izquierda y con gobiernos de izquierda. De ahí mantuve mucho mi participación con los diferentes gobiernos porque me apasiona la parte del entendimiento, la estrategia política. No por nada hice una segunda carrera justamente en administración pública, ciencias políticas y administración pública, y posteriormente, pues bueno, estoy a unos días, pero de terminar mi doctorado en justamente administración pública. Entonces, siempre estuve vinculado. En 2017, cuando recibo una invitación para sumarme a la campaña de nuestro presidente López Obrador, pues yo a él lo conozco desde el 2000.
¿Cómo lo conociste? Lo conozco en la campaña del PSD. Yo iba para diputado local, me piden luego ascender a diputado federal, y en ese entonces el PSD declina en favor de la candidatura del PRD. Y entonces nos llaman a todos los candidatos y dicen, pues el candidato López Obrador va por la Ciudad de México y queremos que conozcan a todos. Y ahí nos conocimos. Y fue la primera vez que yo tuve el gusto de conocerlo, de interactuar y decirle vamos a trabajar, y se trabajó muy bien. Entonces desde ahí lo conocí, mantuvimos relación, mantuve relación con gran parte de su equipo, de su gabinete. Entonces cuando en el 2017 me invitan, saben que yo soy un hombre de izquierda, independientemente de lo que yo haga o hiciera profesionalmente, porque han sido los valores bajo los cuales yo me he conducido toda mi vida. Y entro a esta campaña muy motivado porque consciente de que nuestro país necesitaba forzosamente otra ruta, necesitaba entenderse que hay una gran cantidad de millones de mexicanas y mexicanos que estaban en el olvido, que teníamos que romper la forma en la cual se estaba gobernando, en el cual había una repartición o distribución de la riqueza, en la prioridad de los programas, en fin, todo lo que representa el presidente López Obrador y que había que seguir. Entonces entro en el 2017 y recibo esa invitación. 2018 empezamos toda la campaña y de ahí me piden, porque más me tocó una época muy bonita, donde estuve llevando una responsabilidad importante entre México y Estados Unidos en este gobierno, en el proceso de transición. Entonces, me piden y viene la invitación por parte del presidente de continuar trabajando en su gobierno, y me voy a la Cancillería, a Relaciones Exteriores. De ahí presidí el Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación de una manera honoraria, no recibía yo pago. Cuestión que viene vinculado con esta nota que me decías de proceso. Sí. Y de ahí Ujú. me voy a la Cámara de Diputados, ahí presido la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de ahí viene la invitación de nuestra hoy presidenta, Claudia Sheinbaum, a quien admiro mucho, respeto mucho, y te puedo decir que hasta quiero mucho, porque ella hizo un análisis de la Ciudad de México. Y a lo que recibo la llamada y la invitación en ese entonces de Sebastián Ramírez, había hecho un análisis de diferentes perfiles de los que tradicionalmente se habían presentado en territorio, y me invitan, sabiendo que yo pues vivo en Álvaro Obregón, pues casi toda mi vida podría decir, y pues ingreso. Y entonces de ahí viene la campaña. Entonces, cuando de repente minimizan que si eres o no, pues es restarle la historia a las personas. Yo vengo por parte de mi papá, es una familia de médicos. Mi abuelo y mi abuela tenían hospitales de ginecología, y mi abuela y mi abuelo le enseñaron a mi papá siempre a regresar un alto porcentaje de tu tiempo, sea en consultas o sea en operaciones, de manera gratuita. Siempre viene una formación, una responsabilidad. Y entonces, ser médico implica entregarte al servicio. Y esa es la formación que tengo por parte de mi papá, además de ser, pues, una parte de valores, de ser hombre, de ser caballero, de dar tu palabra, de empeñar tu honor. Y por parte de mi mamá, una mujer, mis papás se casan jóvenes de 20 y de 18, y por parte de mi mamá, pues tú sabes, venía una parte de la familia del fútbol, que eso es disciplina, eso es entrega, Ujú. y otra parte que venía por parte de mi abuela, también una mujer trabajadora, que hoy hablar de las abuelas que trabajan, pues es muy familiar, pero si te vas para atrás, 80 años, 90 años, pues de repente es, ¿cómo? Hace 90 años tus abuelas trabajaban, sí, trabajaban y eran un ejemplo. Y ella estaba en temas de educación. Entonces, esta parte de formación, de siempre estar consciente, de tener una sensibilidad, de entregarte a tu entorno, ha sido parte de mi formación. Entonces, bueno, los ataques subieron, Ujú. con fines de desacreditar, no con otro. Y pues bueno, pues, pues sí, es lo que soy. Es más, eso creo que es lo atractivo. Yo te lo resumiré en una frase que tengo un amigo que me quiere mucho y me decía, donde no te metes, te asomas. Pues sí. Entonces, pues sí, he demostrado que he sido un empresario exitoso, muy responsable, y he demostrado que las encomiendas que he recibido de servidor público las ejecuto con esa misma entrega, disciplina y compromiso.
y que voy avanzando para que pueda haber esta forma en la cual yo veo el cómo todos podemos hacerle frente. Y sin lugar a duda, encabezando con mucho orgullo a Morena, encabezando a mi partido, encabezando a un movimiento, encabezando una transformación, encabezando un humanismo, encabezando una serie de principios y valores que representa este movimiento, con mucho orgullo y con grandísima responsabilidad. Entonces, pues sí, pues críticas tenemos todos, ¿no? Simplemente hay que entender cuál es el fin de estas. Javier, ¿tú gobiernas para la gente de Álvaro Obregón o respondes a algún político, algún, empresario, algún grupo? Porque algunas de estas críticas, y se lo planteé en su momento, también estuvo aquí Santiago Nieto, y decían: "Forman parte de los muchachos de Marcelo Ebrard". Eh, y él me decía que No. que no, que no Sí, formaba parte de ese grupo de gente apoyada por Marcelo Ebrard. Y no quiero perder la oportunidad, pues, claro. para que le respondas a la audiencia, Sí. y ha habido mucho esa idea. ¿Tú formas parte de un grupo vinculado a Marcelo Ebrard? Yo te puedo decir que, a Marcelo lo conocí a finales de los 90, 99. De él recibo la invitación para ser, candidato en el 2000. Mantuvimos una relación y una amistad de muchos años, pero hoy hay, en una separación, digamos, en el tema profesional, servicio público con lo familiar, que son cosas totalmente diferentes. Y en el tema, cuando entramos a esto, recibí todo su apoyo para la candidatura, recibí el apoyo. De hecho, él hizo campaña en diversas ocasiones, fue conmigo a diferentes plazas. Le agradezco muchísimo porque pidió el voto en mi nombre, pedía el voto presentando y hablando de quién era yo, con la perspectiva de alguien que me conoce de hace muchos años. Y una vez terminando esto, me dice: "Bueno, pues ahora comienza tu carrera política, y eres tú quien tiene que construir su carrera política y cuáles son tus metas y tus objetivos". Y él tiene otra ruta, la cual, pues, yo estoy en un gobierno local, chiquito, y él es parte de un gabinete de nuestra presidenta, y él tiene una ruta. Entonces, hoy día, en temas políticos, pues, yo traigo una ruta, ¿no? Una agenda y él trae otra. Entonces, pues no pertenezco al grupo, no, lo quiero mucho, es una persona a la cual, respeto, pero, pues, hoy cada quien está en rutas diferentes, ¿no? También creo en la vida en que hay momentos, hay ciclos, Ujú. y hoy me toca encabezar mi proyecto. No le rindo, resultados ni a empresario, ni a un otro grupo político. Habrá quien puede decir, bueno, pues alcanzó la mayoría de edad Javier y ahora pues anda transitando. ¿A quién represento y a quién me debo? A las 210,000 personas que votaron por mí en su momento y por supuesto trabajo todos los días para no solamente los casi 800,000 habitantes obregonenses, sino también a un medio millón que nos visita todos los días que tiene que tener servicios. ¿Quiénes son mis jefas políticas? Se llama Claudia Sheinbaum y se llama Clara Brugada. Yo tengo una claridad contundente de quién es la autoridad política en este país, que eso no hay negociación alguna, y le agradezco profundamente, y por eso te digo, el gran respaldo y apoyo que recibí por parte de nuestra presidenta cuando ese 2024 estuvimos platicando bueno, es más, finales del 2023 empezaron algunas conversaciones y en el 2024 lo único que recibí de su parte y de su equipo fue el arropo y el acompañarme para representar dignamente al movimiento. Entonces, así es, esa es la... Que además fue una sorpresa, ¿no, Javier? Porque mucha gente pensaba que repetía, incluso la misma oposición pensaba que se iba a quedar con Álvaro Obregón, y te metiste ahí, la gente votó por ti, y fue una gran impresión para la oposición, incluso también para gente del propio movimiento Claro, que no pensaba. Yo platiqué con muchos, actores políticos en su momento, dijeron: "Javier no va a ganar", claro. pero resulta que sí, la gente votó por ti. Yo te diría que, fue la gran sorpresa de la Ciudad de México, porque los medios, recordarás, en su momento decían que nuestra jefa de gobierno, Clara, iba muy abajo. Más falso no estaba, pero, Mm, querían construir una narrativa.
Y, a ver, pensemos, ¿qué nació en la Ciudad de México? Nació la presidencia de López Obrador, nace en la Ciudad de México, es el epicentro, digamos, en nuestro país de este movimiento de la izquierda y que nuestra presidenta hoy también de la Ciudad de México. Entonces, creo que la gran sorpresa que se tuvo en la elección de 2024 fue Álvaro Obregón, porque tanto propios extraños, los más internos dentro del mismo partido decían, esa no se va a ganar, esa no hay forma en la que se gane. Porque en esta complejidad que te platicaba tiene nuestra alcaldía está casi dividida equitativamente entre hoy la oposición y nosotros. Entonces, había que tener, y creo que por eso la presidenta hace este análisis de un perfil diferente. Y, y te voy a decir que, ¿qué hice? Pues bueno, primer error de la oposición fue menospreciar a tu contrincante. Y eso Mm. sucede muchas veces. A veces el ego, la soberbia, te cegan y no alcanzas a ver realmente y no te preparas. Y yo, por el contrario, con mucha humildad, porque también soy así, ¿no? Dentro de la forma de ser, también soy una persona muy humilde que me gusta siempre aprender y siempre respetar quien está enfrente de mí, sea quien sea, verlo con empatía, pero entender a qué voy. Y con datos, analicé cada una de las elecciones que habían habido en nuestra alcaldía. Y entonces fue quirúrgico mi trabajo. Y fue entender, y fue acercarme, y fue decirles, aquí está. Y hoy día te puedo decir que los resultados que estoy teniendo es gracias a haber puesto atención a las necesidades que llevan muchos años, pero también a estar ahí, a escuchar, a ser respetuoso, a ser empático. Y por eso te digo, los siguientes 3 años, del 2027 al 2030, donde me voy a reelegir porque tengo ese gran compromiso y poder ver a las personas y decirle, yo salí a pedirte tu voto. Mi tiempo dividido entre todos los que somos, ahí voy atendiendo a todos. Sé que la difícil parte es cuando te toca ser el número 10 o el 20, pero ahí voy, quiero que veas que voy avanzando. No estoy detenido, voy avanzando, voy teniendo resultados y voy a irme más tiempo para poder atender a todos en la mayor cantidad, porque también estás limitado en tiempo y en presupuesto, infraestructura. Entonces, fue una gran sorpresa. Yo siempre supe que iba a ganar. De ¿Ah, hecho, sí? sí, sí, claro. Así te lo digo, ¿eh? Es más, a la presidenta cada vez que la veía le decía, y voy a ganar, y voy a ganar. Y a Clara cuando nos iba a visitar la jefa, le decía, de Álvaro no se preocupen, yo me encargo. Y a los 2 días de haber ganado la elección, recibo una llamada de, entonces, había ganado como senador Omar García Harfuch. Hola, ¿cómo estás? Te quiero pasar a alguien. Y entonces, pues era nuestra presidenta y dice, muchas felicidades por este gran triunfo. Entonces, que creo que es un reconocimiento a la entrega, al trabajo. Hoy soy muy afortunado, además, déjame platicarte esta parte, porque eh, cuando yo recibo esta invitación lo platico con mi familia, lo platico con Maris y lo platico con mis hijos. Mis hijos, pues bueno, Javi tenía 16 años, tiene 18, y les dije, si ustedes no me van a acompañar en esto, no lo voy a hacer. Entonces hagámoslo porque nos va a dar va a haber un costo de nuestro tiempo, o sea, mi tiempo, pero sobre todo el tiempo que esto impacta en nuestra convivencia familiar, en nuestros fines de semana, en nuestra calidad de tiempo. Y si ustedes me aceptan esto, vamos juntos, si no. Y todos dijeron, va. Entonces, mi primer foto que tengo el arranque de campaña es toda mi familia. Y el cierre de campaña es toda mi familia. Y toda mi campaña estuvo llena de pinceladas de alegría y de color que le pone Marisa. Maris para mí ha sido realmente un complemento en este transitar y que hoy tengo la gran fortuna de que va conmigo. La ley de alcaldías no contempla ni el DIF ni un voluntariado. Nosotros hicimos un voluntariado, el cual también me critican a cada rato, ¿no? Pero ella hicimos números, porque le pedí que le pusiera un número a todo lo que ella ha conseguido. Al día de hoy lleva casi 40 millones de pesos conseguidos que se han distribuido en diferentes productos, apoyos que se le dan a la ciudadanía. No vemos un solo peso, articula, se convierte en este puente para que por transparencia quede muy claro y entonces encuentra personas que la buscan, de hecho, por alguna necesidad, y ahí encuentra quién tiene la solución y lo articulamos. Entonces, soy muy afortunado en tenerla a mi lado, en tener un gobierno en el que estamos los dos, en el que nos presentamos como familia. Álvaro Obregón tiene una característica esencial que es una población de familia y nosotros somos familia. Entonces, aquí está tu gobierno te representa. Somos una familia, como muchas,
con 4 hijos, con 5 perros, con todas las alegrías que brinda una familia y todos los retos que es, pues, además de, trabajar todo el día, pues, educar a adolescentes, ya un adulto, y Lorencita, que tiene 2 años, un niño. Entonces, mm, somos iguales. Somos iguales que todas las familias que tenemos en Álvaro, Obregón, y esto creo que además, es bien visto y reconocido porque nos ven tal cual como somos. Entonces, soy contento por lo que estamos logrando de manera conjunta y que también va a ser un sello en mi administración, y es que lo hizo en familia, lo hizo, no solo, no él pensando en otras cosas, lo hicieron juntos, Claro. ¿no? Déjame cerrar esta conversación, Javier, con la parte de seguridad, Sí, porque veo que estás encabezando un programa y sí. te veo en las redes sociales, te veo muy activo en esa parte. Encontraste una alcaldía con una seguridad, me imagino, terrible, ¿o cómo la encuentras y por qué decidiste en materia de seguridad darle un programa distinto? Te decía yo que nuestro programa de gobierno y dar estos valores. Te hablé ya del clúster universitario de alto nivel, el programa de combate a la pobreza extrema, luego uno que es regresarle la grandeza a las barrancas, que esto es un programa piloto que de hecho se lo presentamos a la jefa de gobierno, bueno, ella lo vio, nosotros sacamos a lo que son nuestros vigilantes de barrancas, que ha sido construir una comunidad con vecinos y vecinos, donde hemos retirado casi 5,000 residuos sólidos. La siguiente alcaldía que nos sigue creo que lleva 200. Pero esta es la magnitud y responsabilidad ambiental que tenemos. De ahí, y ahorita voy a ir respondiendo a la pregunta que me haces, viene el que, ¿te acuerdas que te dije que Álvaro Obregón y le pedí a todos, quiero que se acostumbren a ser los primeros, Sí, porque ser los primeros exige lo mejor de ti? Y entonces dijimos, ¿por qué no? Si el eje ambiental es algo serio, no es un discurso, vamos a buscar a la Profepa y vamos a decirle que nos queremos convertir en el primer municipio verde, alcaldía verde, y que nosotros nos convertimos en los pioneros de la ruta que se tiene que seguir para que todas las demás tengan que tener el sello de, así como existe en la Profepa Industria Verde, pues ahora, o Industria Limpia, queremos ser la alcaldía verde. Y pues vamos para allá. Y entonces ya entrando en gastos dijimos, pues vamos a certificarnos en ISO 14001 y vamos certificándonos en huella de carbono. Hace 2 semanas nos entregaron el de huella de carbono, estamos por recibir el del ISO y estamos por recibir el de alcaldía verde. Entonces dijimos, vamos a ser los primeros en todo el país en iniciar esta ruta. Y esto nos da una política verde real, donde al rescatar las barrancas no es únicamente cómo vas a reforestar o cómo vas a iniciar los planteamientos para tratar el agua, sino es un programa piloto que puede ser replicado en toda la ciudad que impacta en el ecosistema de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque cada barranca tiene microclimas, microecosistemas. Uno de los grandes problemas que tiene la Ciudad de México es que se hunde entre 15 y 30 centímetros, depende, ¿no? ujú, Por la sobreexplotación de los mantos freáticos. Entonces, si tú rescatas las barrancas, rescatas este ecosistema que alimenta la riqueza de los mantos freáticos. Ahí es donde se recargan. Entonces, eso es. Y ahí lo tenemos. Entonces dijimos, vamos a trabajar. Y de ahí viene la fábrica del agua. Desde la barranca, la parte alta de Santa Fe, la barranca de Tarango, una barranca viva, ríos. Es que en Álvaro Obregón, déjame decirte algo, para quienes no conozcan Álvaro Obregón, o hay muchos que vienen ahí y desconocen, en la parte alta nacen gran parte de los ríos. Con los amigos de mis hijos les decía, oye, ¿y río San Borja? Y Río San Ángel, y Río Magdalena, y Río Miscuac. Le digo, pues, ¿qué creen que son? Las sí. calles. Le digo, pues no, son ríos que entubamos. Entonces, cuando viene la reflexión y la gran responsabilidad que tenemos, chécate nada más esto. ¿Cómo es posible que tengamos zonas en Álvaro Obregón que son presas, que son vasos reguladores, que hace 60 años la gente nadaba ahí, nadaba? Estos son testimonios que yo tengo de los vecinos que viven ahí. Nadaban, que cosechaban, sembraban y cosechaban en la periferia del agua. Y hoy hemos destruido un ecosistema milenario porque ahí no te puedes meter, se te cae un dedo si tocas agua. Entonces, son focos de infección, son focos de desgaste, es drenaje a cielo abierto. Entonces, hay un gran reto que tenemos que enfrentar de cómo vamos a trabajar. Entonces, por eso dijimos, vamos a ponerlo en marcha y lo estamos trabajando con el clúster universitario y hoy día estamos buscando recursos en otras esferas internacionales que nos ven. Entonces, ahí lo tenemos. Abrí un área internacional, solo el 6% de los municipios lo tienen y esta área internacional nos ha dado un alcance importante sobre los programas que tenemos. Entonces, estas son las esferas que están orbitando nuestro día a día, que es cómo vamos a aprovechar este tiempo y espacio para demostrar que en Álvaro Obregón todo es posible y decir cómo es.
Y dentro de estas esferas viene la de seguridad. ¿Por qué seguridad? Tú que eres un experto en comunicación, hay quienes dicen que percepción es realidad, ¿no? Lo curioso es este, yo hago algunos tipos de ejercicios. Hay diferentes encuestas, una de ellas la ENSU que levanta el INEGI, donde habla de percepción. Y cuando hablas de percepción, si yo retomo parte de nuestra conversación y que te he dicho que por alguna razón se ha instalado la negatividad, tú pon atención y a quienes nos estén escuchando, jueguenle un día al chismoso y siéntense en un restaurante, en alguna cafetería y pongan atención de las conversaciones de a los lados. Gran parte de ellas están cargadas de comentarios negativos. Y además, te mato el gallo. Yo te puedo decir, oye, me acaba de pasar esto, y tú inmediatamente me dices, no, a mí me pasó Sí. así. Tú dices, no, pues Algo peor. a ver quién tiene la más mala noticia. Si tú en una mesa, por eso es bien importante, y esto se lo digo a mis hijos, que pongas atención con quién te reúnes. Porque esas conversaciones van a sacar lo mejor de ti o lo peor de ti, o vas a aspirar diferente, o te vas a ver involucrado en un círculo virtuoso o un círculo vicioso. Si tú y yo cada vez que nos vemos para hablar mal, pues de aquí no va a salir nada bien. Si tú y yo cada vez que nos vemos para construir alguna idea, oye, yo me acuerdo que tú ganaste un premio, ¿te acuerdas? Sí, oye, y si de ahí hacemos un programa que tu reconocimiento, sí, oye, y si ahora, caray. Entonces empiezas, cada vez que te ves con nadie, empiezas a construir, y aquí viene una gran diferencia, que nuestro país está lleno de talento, construimos muchas ideas. Nos falta aprender, ir de la mano a que esas ideas las aterrizamos, las volvamos proyectos. Y cuando tú una idea la vuelves proyecto, la ejecutas, la mides, datos. Y entonces empiezas a ver si voy bien, si me equivoqué, no pasa nada, te equivocaste, ajusta los pernos, continúa, y entonces tu proyecto empieza a evaluar si de repente esa idea, ese concepto que tuviste, es un éxito. Y estamos llenos de grandes ideas. Entonces, cuando esta percepción, en este contexto de tantas conversaciones negativas, te dicen, oye, te sientes inseguro, y ves los medios, y los medios, todas las primeras planas es de todo lo malo, Sí. y esa es la información que recibes, pues te dicen, yo sí. Bueno, y entonces en Álvaro Obregón andamos en los 50 altos, y cuando yo tengo reuniones con vecinos, promedio 100 personas, les digo, pregunta, ¿quién de aquí ha sido víctima de un delito en el último año? Bueno, primero les digo, ¿quién de aquí se siente inseguro? Y la mitad levanta la mano. De ahí, siguiente pregunta es, ¿quién de aquí ha sido víctima de un delito? De 50 manos que se levantan aproximadamente, nos bajamos a 3. Ok, la percepción. Y entonces les digo, esta es la realidad. Ya vieron en el último año, ¿eh? Y ustedes son los que están respondiendo, pero quiero que ustedes mismos se vean. Ahora, ¿quiénes de aquí saben que alguien ha sido víctima de un delito? Y ahí van para arriba otra vez las 50 manos. Saben, ¿eh? Sí. Oyeron, Oye, escucharon. escucharon. Y de ahí viene la siguiente. ¿A quiénes de aquí les consta? Y otra vez te bajas a 2 manos. Entonces, la realidad es una, por eso yo voy midiendo mi programa con diferentes formas. Y una, la más importante, es con la gente. Y por eso cuando la gente me dice, oye, me siento inseguro aquí, o hay un tema, hay un señalamiento, dime y voy. Y ahí va, no es fácil romper, porque también nuestra alcaldía tiene zonas que duelen mucho, que son zonas abandonadas por muchos años, que son zonas que no tienen espacios públicos, por eso una de mis políticas es rescatar estos espacios públicos, son necesarios para una convivencia empática y respetuosa entre vecinas y vecinos, son zonas lastimadas, son zonas abandonadas, por todo hay que entender el origen, por eso es importante no olvidar y entender dónde estamos parados y qué tienes que hacer, por eso la pregunta era qué hacemos por nuestras colonias y que sabes que tenemos puntos rojos, sin lugar a duda, o sea, parte de la conversación y por eso me gustó platicar tanto contigo, porque de nada te sirve engañarte o no voltear a ver los datos duros. Pues yo tengo una serie de datos que me señalan que estos puntos son rojos, que traigo un historial que ha venido desgastando esa zona. ¿Por qué? Ah, pues mira, aquí hay estos indicadores, no ha habido empleo, no hay un servicio de transporte correcto, entonces las personas no salen a trabajar o no salen a estudiar, porque aquí hay esta complejidad, no hay servicio. Empieza a ver qué desgasta a las personas que viven ahí. Y entonces puedes entender por qué tenemos problemas en nuestra alcaldía, tenemos en los jóvenes, yo tengo una preocupación seria, hay problemas de salud mental serios, tenemos intentos de suicidio todas las semanas, personas que se quieren quitar la vida. Sí.
Tenemos indicadores de mayor consumo de alcohol y narcomenudeo en algunas zonas en jóvenes. Entonces, tenemos que poner atención que algo está pasando. Nuestro tejido social está muy lastimado. Tienes embarazos deseados en menores de edad que se están disparando. Entonces, tienes diferentes puntos que te están demostrando que algo está pasando en nuestra sociedad y tiene mucho que ver con esta actitud. Sacamos nuestro programa dirigido hacia las mujeres, nuestros puntos Dalia. Recibimos una cantidad importante de llamadas y cuando se tiene que transitar ya la parte jurídica, ya se replegan, pero ya saben que hay un espacio que se diseñó desde la alcaldía para que tenga un espacio seguro, las mujeres, las jóvenes, las niñas, y que también es otro indicador de violencia. Entonces, cuando empiezas a ver qué pasa y lo sumas, te das cuenta que tenemos un reto importante que no es de mi administración, porque dentro de las tantas críticas que recibo es, Ujú, no, sí. no, espérame, esto no se descompuso ahorita. Aquí tenemos un tema que tenemos que entender qué está pasando y que merece tareas profundas. No es una irresponsabilidad si lo cambio de un día para otro. Entonces, con estos datos, pues para nosotros ha sido importante construir nuestro programa, nuestro sistema integral de seguridad 360, que es un programa que contempla diferentes acciones en la construcción de la paz. ¿Por qué? Porque la seguridad se construye con inteligencia. Claro que necesitas un brazo armado, claro que necesitas un área punitiva, claro que necesitas el Estado de Derecho, claro que necesitas instituciones fuertes, pero también tienes otras formas en las cuales tienes que ir fortaleciendo, con las mesas de paz, con el acercamiento, con la educación, con la reflexión, con entender que hay jóvenes que lo que necesitan es ser escuchados. En fin, entonces pones atención a todo esto y esto que venimos implementando está funcionando porque así nos lo ha señalado. Somos la alcaldía número 1 en eficiencia policíaca. ¿Quién da esa evaluación? La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Okey. Hace 2 semanas que la jefa de gobierno nos convocó para una reunión, fue para el lanzamiento del Mundial, sale Álvaro Obregón, la alcaldía número 2, porque disminuimos en 30% los delitos de alto impacto. El homicidio doloso en 70% versus la alcaldía anterior que había bajado el 7%. Entonces, son los números los que están hablando por nosotros. Por eso cuando me decías, es que las críticas que recibes, todo esto, pues sí, pero ahí están los datos duros que Claro. demuestran otras Ujú. cosas, todo lo demás que sigan hablando. Y en tanto, pues estoy muy contento, que pocas veces puedo expresar mi sentir, porque realmente esto es un trabajo, sí te puedo decir que ha sido una sorpresa. O sea, yo me imaginaba algo y esto es elevado a la 10ª potencia y, y lo estoy disfrutando, estoy entendiendo la capacidad que tienes de inflexión, me refiero a que tus decisiones impactan y que lo estamos haciendo para el bien de las personas, de las y de los obregonenses. Entonces, cuando te das cuenta que tus decisiones van en beneficio, hay una gran satisfacción, pero estoy contento, lo estoy disfrutando. Duermo muy poco, eso ha sido Me una de mis imagino. duermo muy poco, pero me ha costado, me han dicho que he perdido peso porque antes hacía yo una gran cantidad de ejercicio, pues bueno, hay que tener hay que perder unas por otras, pero estoy contento, estoy feliz cuando salgo, cuando escucho a las personas, cuando te reciben con tanto cariño, cuando se reconoce tu trabajo, porque si hay algo que se reconoce, y aquí te voy a decir como alcalde y como cabeza de un gobierno, que trabajamos las 24 horas, que son 8,000 personas, porque que son 8,000 personas que trabajan en la alcaldía, que gran parte de ellos son vecinas y vecinos, se entregan a la comunidad, que hay retos importantes de infraestructura y de recursos que se subsanan y que salen con su mejor cara a dar el trabajo. A veces que malos días, pero pues hay que entender también a cuando alguien viene a hacer un trámite, que también el que esté enfrente, pues igual que tú tuviste un mal día y hay que echarnos la mano y ser empáticos, eso es todo. Entonces, como alcalde te digo que esta administración estamos trabajando. Si hay algo que nos pueden señalar, es que trabajamos mucho, que somos empáticos, que somos respetuosos, que no tenemos señalamientos de corrupción, que somos una alcaldía que está siendo transparente, responsable con el manejo de sus recursos, que estamos saliendo a territorio todos los días. Sí, te veo. Todos los días. Yo tengo una cosa que se llama además gobernar de noche, donde yo salgo en las noches y reviso los trabajos, aunado a encontrarme con vecinos que de día no los ves porque se van a trabajar y me los encuentro en la noche. Entonces, hago mis recorridos, mis observaciones por la noche y entonces creo que de las grandes críticas que podemos tener es que trabajamos mucho y que trabajamos con cariño y que trabajamos con entrega. Hoy, al año y medio, digo, hablando de fútbol, por eso te decía que ya que el fútbol está de moda y que la pelota vuelve a casa,
y que el partido ya lo permitió y ya lo señaló, pues este 24-27 es mi primer tiempo. El medio tiempo será un mes para poder agarrar energías, y el segundo tiempo es del 2027 al 2030, donde como todo, nos sirve para analizar los alcances de las acciones que hemos tenido, cuáles han tenido impacto, cuáles han sido muy buenas, cuáles han sido buenas, cuáles son regulares y que tenemos que ajustar. Y te diré que difícilmente vamos a tener malas o muy malas, porque estas en el camino, cada vez que tomamos una decisión que no ha sido el resultado esperado, lo ajustamos. Entonces, claro que hay algunas acciones que no has podido, pero lo tienes. Tan es así que les he dicho a todos, vean a Álvaro Obregón como un laboratorio. Aquí no tenemos miedo a echar a andar las ideas, de quien sea. Si nos equivocamos, no pasa nada. Pero si echamos a andar una idea que replantea la forma en la cual se gobierna, replantea la forma en la cual se obtienen resultados, hay que echarla a andar, hay que probar. Y eso estamos haciendo en Álvaro Obregón. De ser el caso, Javier López Casarín, ¿cuál sería tu profecía? Como la lanzaste en aquel momento, ¿ganarías las elecciones? Las vamos a ganar de manera contundente. Javier, te agradezco mucho Gracias, esta Edgar. disposición para el diálogo y esperemos que no sea la primera y la última vez. No, te agradezco mucho la invitación, te la tomo. Va a ser la primera de muchas, sin lugar a duda. Espero que tengamos varias preguntas de quienes te siguen, que sé que eres una persona a la cual tiene grandes seguidores, te escuchan, y que si hay dudas, si hay preguntas, con todo el gusto las recibimos y las vamos contestando, que esa es parte de la gran responsabilidad que tenemos. Gracias, Javier. Gracias a ti. Público memorioso que nos ha visto y que nos ha deferido con su preferencia, vaya y este episodio compártalo en todas las redes sociales, sobre todo a algunos alcaldes que en lugar de estar caminando por las barrancas, andan bailando en TikTok. Compártaselos, por favor, les va a gustar. Y Javier López Casarín, como lo ha dicho, no está durmiendo porque está trabajando. Ojalá y algunos otros políticos, algunos servidores públicos hicieran lo propio. Lo veo la próxima semana en otro episodio más de La Mesa de los Datos Duros.